¿Qué tal? A nombre del Gobierno de Baja California y de la Secretaría de Cultura, les doy la bienvenida a Escena Baja California, programa de entrevistas que en este mes de marzo está dedicado a las protagonistas de la escena de nuestro estado. Esta tarde toca dramaturgia, teatro desde Ensenada. Y es un gusto recibir en esta tarde a nuestra invitada Chantal Torres. Chantal Torres Montañez es dramaturga, docente, directora y productora escénica. Es maestra en producción escénica por la Escuela Superior de Artes Visuales y maestra en educación, práctica docente e integración cultural por la Universidad Pedagógica Nacional. También es licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California, diplomada en teatro por el Centro de Artes Escénicas del Noroeste. Cursó dramaturgia en el Centro de Posgrados y Estudios Sor Juana y competencias docentes enfocadas al arte por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido becaria, Jóvenes Creadores de FONCA, beneficiaria de PECDA, PACMI, APROART y en Cultura Comunitaria Vamos Juntos por la Paz. Ha sido acreedora al Premio Estatal de Literatura 2012 por su obra Afuera. Es autora de la colección editorial Secut 2016 con Domadoras y Dragones y coordinadora de gestión y producción del Sistema de Agrupaciones Musicales Comunitarias, AUCA, de la Secretaría de Cultura de Baja California. Actualmente es directora general de la compañía de teatro Molière, productora de Los Tres Mapaches y becaria Jóvenes Creadores del FONCA 2020-2021. Y así damos la bienvenida a este escenario de Escena Baja California a Chantal Torres. Chantal Torres, bienvenida a Escena Baja California. Ay, muchas gracias por la invitación. Chantal, dramaturga, docente, directora y productora. Has estado en muchos ámbitos de la escena y nos gustaría pues esta tarde platicar, hablar sobre tus retos, sobre tu carrera, cómo ha sido ser artista desde Baja California. Y bueno, pues vamos a empezar con el cuestionario de Escena Baja California, que siempre inicia con esta pregunta. ¿Cómo llega el teatro a tu vida y qué fue tan impactante para que decidieras dedicar tu vida a ello? El teatro a mi vida, pues sí, llega en un muy temprano. Yo ya venía escribiendo, me dedico a la literatura, entonces en la preparatoria escribía y hacía publicaciones informales de alguna manera y tenía mucha producción, pero era sobre otro género, generalmente poesía. Y de alguna manera yo entro al Centro de Artes Escénicas del Noroeste de una manera también muy puede decirse cómica. Ajá. Y cuando conozco el teatro, es decir, ya lo conocía desde antes, pero cuando conozco esta parte formativa, con esta disciplina, con este rigor, con realmente la naturaleza del teatro, descubro que lo que yo venía interpretando, lo que venía escribiendo, era una especie de dramaturgia, pero en otro género, que era como lo que yo conocía o lo que se me había brindado, el lenguaje que conocía. Y después empiezo a identificar elementos y me enamoro de las tablas, me enamoro de la teoría, me enamoro de los textos, del escenario y bueno, de todo lo que tiene que ver con esta maravillosa vida, ¿no? A ver, entonces tú entras al Centro de Artes Escénicas del Noroeste, que tenía su sede en el Secut, el famoso CAEN. Así. ¿A qué edad? Entro a los 18. 18 años. Sí, yo tenía el deseo de estudiar filosofía y dentro de mi casa era, no se va a estudiar filosofía, aquí tienen que ser como carreras reales, carreras que tengan un propósito y que tengan un futuro asegurado, o bueno, un futuro, ¿no? Y yo insistía que quería estudiar filosofía, ¿no? Entonces confundía filosofía con filosofía y letras, que quería estudiar literatura. Entonces, tuve que tomar una decisión y vaya, me quedé el primer año saliendo de la preparatoria para ingresar a la universidad, lo tomé como año sabático para poder
prepararme y poder entrar a la carrera que yo quería. Y en ese año justo yo fui a Secut a comprar unos boletos para un concierto, y cuando paso por la oficina para recogerlos veo que está la convocatoria del Centro de Artes Escénicas y digo, ay, mira, y era un año, justo el año escolar que yo iba a estar fuera, pues en este receso, y yo no sabía estar fuera de la escuela. Entonces dije, mira, y fui, pedí informes, inclusive pagué mi ficha, saqué la ficha para poder hacer la audición, y todo se fue dando. Al final me quedo, y ya fue así, el lunes entras. Ok. Entonces fue todo muy sorpresivo, no fue planeado. Y conforme fui avanzando, cuando llegué a las primeras clases, éramos 23 en esa generación. ¿Qué generación? Era la generación 11. Éramos la generación 11, y cuando nos presentamos todos los demás, me doy cuenta que viene gente. Yo estaba aquí, crucé a Secut, hice mi ficha, hice mi audición, todo fue como muy sencillo. Fue bueno, mientras este año para no estar sin hacer nada, ¿no? Y después, cuando veo a mis compañeros, que habían unos compañeros de Querétaro, otros de Ciudad de México, había personas de Cuba, habían personas de otros Zacatecas, de otros estados, de Guanajuato, y yo los escuchaba decir, es que yo viajé, tuve que dejar mi espacio para venir a estudiar, y de repente yo veía que ellos pues estaban muy determinados a estar tomando el diplomado, y a mí cuando me preguntaban yo les decía, pues es que yo quiero estudiar filosofía. Entonces, y mientras esto sucede, pues me parece sumamente atractivo para nutrir mi espíritu, me gustan las artes, ya escribo, etcétera, ¿no? Entonces, de repente yo estaba un poquito como fuera del cursor, ¿no? Del parámetro que estaban los demás compañeros, y conforme fui avanzando y reconocí al teatro y lo conocí realmente, creo que, pues bueno, se apoderó de mi ser, ¿no? Y ya, simplemente me impregnó. Y desde entonces, ¿no? Desde los 18 decidí que quería hacer teatro, descubrí que pertenecía al teatro, y desde entonces he hecho teatro. ¿Quiénes fueron tus compañeros que estén en activo ahorita? Que estén en activo. Híjoles, que eran muchos por fuera. Había un compañero que sigue aquí en Tijuana, que es Paco Mufote. Paco Mufote, que estén en activo. Híjole. Hay otros que no están aquí y que están en otras partes de la República y que siguen en activo, pero aquí tengo un compañero que también era Indalecio Rivas, que él es de ópera. Él entró con el perfil de ópera. Y ya creo que pocos, conforme fue avanzando el tiempo, nos fuimos como separando. ¿Y cuántos egresaron de esos 20 y tantos? 8. Sí, así es. Sí, hay un cernidor ahí importante, ¿no? Sí, en el camino. Sí. Y también creo, la vida te pone muchas pruebas, y de repente cuando yo entré, y bueno, cuando ya nos conocimos todos los perfiles, de repente podría pensarse que, pues una de las integrantes de la generación que no luchó y rompió las cadenas, ¿no? Para llegar hasta acá, simplemente se inscribió, casi cruzó el semáforo y se inscribió. Y de repente es como, son los primeros que van a caer, ¿no? O sea, son los primeros que van a abandonar, y hubo compañeros que inclusive dejaron el diplomado para inscribirse en la carrera en Ciudad de México, en la UNAM. Entonces, había gente muy, muy determinada, muy decidida, que había llegado ahí porque ya había como un gran deseo detrás. Y conforme se fue avanzando, yo me di cuenta que el teatro es la reproducción de la vida, entonces de repente no atiende a todas las líneas precisamente a seguir una misma línea, ¿no? Entonces, cuando llegamos al final y volteas y ves a tus compañeros y dices, órale, de los 23 que éramos, de los 23 que tenía, ¿cuántos me quedaban? Esa, ¿no? Ya no me quedan 8. Exacto, y entonces ahí con eso nos titulamos, bueno, nos terminamos, y bueno, fue una gran experiencia de vida, ¿no? Y entonces egresas del diplomado, ¿y qué pasa en tu vida? Pasa que entro a la universidad a estudiar filosofía. Y ¿Eres cimarrona o dónde sí, entraste? Sí, de la UABC. Entré a licenciado en filosofía, muy feliz, y ya. Pero yo ya venía con esta carga de teatro. Entonces, cuando yo ya hago mi examen y empiezo a hacer mis primeras pues semestres, mis primeras materias, absolutamente todo lo que tenía que ver con la escuela tenía que ver con el teatro. Todas las optativas, los ejercicios, cuando nos decían traigan un texto, analicen, todo tenía que ver con el teatro. Entonces,
dentro de la universidad, los licenciados en filosofía, que estábamos los de literatura, comunicación, historia y filosofía. Entonces de repente había ahí un mar de perfiles y siempre es como los que estudian en la carrera o en el tronco común, ¿no? En la etapa básica, y la que hace teatro, ¿no? Entonces, porque siempre destacaba, porque además el teatro es tan pasional y te roba tanto que en realidad no puedes como no vivirlo de esa manera. Entonces tú vas por la vida como con un letrero, ¿no? De soy teatrero. Y aunque no lo digas, lo vives de esa manera. Entonces no podía yo solamente, ahora estoy estudiando la licenciatura en filosofía, sino que en realidad estaba en esa licenciatura, pero yo ya estaba con un 50% de teatro, ¿no? En mi formación. Había esa determinación que tú percibiste en el CAEN, ¿no? Ahora tú eras ya la clarísimamente determinada. Exacto, sí, creo que el teatro logra eso, ¿no? Cuando realmente perteneces, como te arropa, te abraza, te impregna, así te sostiene y forma parte de ti de manera como interna, ¿no? Estructural, cuando realmente correspondes ahí. Y a mí ya me había pasado eso. Entonces, cuando ya entré a la universidad, yo ya no era nada más la estudiante aquella que quería licenciado en filosofía porque quería escribir y quería analizar y quería hacer cosas. Ya ahora también con el teatro, ¿no? Entonces, hubo una simbiosis muy, muy interesante en esa parte de mi vida. Bueno, te has desarrollado como decíamos al inicio, en muchos ámbitos del quehacer escénico, pero principalmente la dramaturgia. Sí. Es tu fuerte, digamos, es desde donde hablas. Cuéntanos un poquito de tu proceso creativo. ¿Cómo decides tus temas? ¿Es un tema, es una idea? ¿Cómo empieza? Sí, pues ninguna obra, o sea, ningún proceso es igual a otro, siempre son diferentes. Y cualquiera de ellos, en lo que sí coinciden es una necesidad. Es decir, yo no puedo decir que sí se puede escribir un texto desde me voy a escribir un texto sobre el zapato rojo, ¿no? Y entonces escribes, porque pues puedes hacerlo. Pero atiende más, en mis procesos creativos atienden más hacia una necesidad. De repente surge una necesidad de cubrir algo, de abastecer algo, de responder algo. Entonces empieza como esta duda, empieza esta necesidad y se va creciendo, se va gestando, a veces es imperante, a veces llega así como una bomba y a veces se va tocando hasta que madura y la necesidad se hace como física y entonces ya casi una manera de enfermedad tienes que escribirlo, ¿no? Bueno, a mí me sucede de esa manera. Y yo visualizo la dramaturgia o el ejercicio de escribir como creadora, visualizo la escritura como el momento en el que la espina deja el corazón, porque esta necesidad se vuelve tan importante que me empieza no a lastimar, pero es una necesidad que se tiene que cubrir y hasta que no la quitas, dices, ya quedó, ¿no? Entonces se empieza a tener su presencia hasta que se libera. Y bueno, al final está el texto, están los personajes, está todo este mundo creado, ¿no? Este drama, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando es montada eso que está en papel y que de repente ya te sientas y lo ves? Sí. ¿Cómo es ese trayecto y cómo ha sido para ti esa experiencia? Híjole, es maravilloso porque uno, en mi caso, ideo a los personajes, sí me tomo mucho tiempo, me encariño con los procesos, los personajes tienen vida para mí, es decir, yo los reconozco, los voy construyendo, los voy enlazando, de repente les quito cosas, les doy otras, ¿no? O sea, tienes esa magia de alquimia, de poder generar, ¿no? Una especie de gestación y es maravilloso. Y ahí está en el papel, pero cuando lo sueltas, porque es como los hijos un poco, lo sueltas, termina, aquí está, fin, oscuro final, se acabó, ya no hay más edición, lo entregas así como, pues aquí está, ¿no? Al mundo.
Y después este hijo, este texto, se encuentra con otros ojos, con otra casa, con otro corazón, con otras experiencias, y de repente lo abrazan. Yo tiendo mucho a crear lazos universales en sentido de mis textos, tiran líneas universales para poder conectar, ¿no?, con la parte universal del ser humano. En este sentido, esos lazos tocan o se vinculan con otras personas, y entonces lo interpretan y lo materializan en una puesta en escena, o en una lectura, o en un video, en una producción audiovisual. Entonces, cuando yo logro ver eso, siento como, híjole, como un desdoblamiento de la interpretación, en donde no depende de mí. Es decir, wow, ¿cómo lograron esto a partir de algo, un proceso que a mí ya pasó hace años, o hace tiempo lo escribí, estuvo en mi cabeza y los vi de esta manera? Hay veces que coincidimos en todo, en la parte plástica, en la parte emotiva, en la parte de la dicción, y hay veces que no, hay veces que me muestran como esta otra parte, como conocer a una persona y que de repente ves esa otra parte, ¿no? Entonces es cada vez, cada puesta en escena, cada estreno, cada propuesta desde el otro lado, siempre es una sorpresa. ¿Y estás muy abierta a la propuesta, o sí ha habido momentos en los que, ¡ay, no fue por ahí, no fue por ahí! Siempre ¿Qué pasó? me preguntan. No, totalmente abierta. Yo escribo los textos, retomando un poco de la carrera en filosofía. Cuando llego a un punto medio de la carrera, o un poquito en la etapa básica, descubro que no quería realmente estudiar licenciado en filosofía, sino que lo que quería eran letras, filosofía y letras. Entonces hago mi cambio a literatura, y bueno, termino siendo licenciado en lengua y literatura de Hispanoamérica. Entonces, cuando esta formación, esta carrera aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, nos prepara como lingüistas. Es la mitad de la carrera, no nada más literato, sino que también eres lingüista. En este sentido, te dota de herramientas lingüísticas y cognitivas para poder trabajar las letras, no nada más de una manera creativa, sino trabajar el código lingüístico. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque cuando yo descubrí que esto era una ventaja, de alguna manera decirlo, en teatro, porque trabajamos con el habla y trabajamos con otros códigos, pero en el texto escrito, porque también el teatro pues se hace desde muchísimas vertientes, pero hablando desde el texto escrito, yo utilizo estas herramientas lingüísticas, estas capacidades que adquirí en la carrera, para poder poner una especie de candados o una especie de códigos para canalizar la dirección, la propuesta plástica, el personaje, de cierta manera en donde el personaje tiene que ser así, y aunque le hagas 10 diferentes vestuarios, el personaje siempre tiende a hablar o a decirlo de la manera en la que el dramaturgo pensó que fuera. Y hay poco, lo dejo libre, pero esa libertad es muy corta. Entonces, no en todo pongo los candados, hay cosas que son muy libres, pero en esa parte creo que funciona, porque conforme los voy viendo, entiendo que esos candados funcionan con la lectura del otro. Y entonces cuando yo los veo, digo, ¡ay, mira, ahí está! Y los voy viendo físicamente. Ah, mira, qué interesante. Sí. Traes truco. Sí, yo lo descubrí con el tiempo, no lo sabía al principio, pero después, conforme fui viendo montajes de otros directores y lecturas y otros, la forma en la que lo abordan, dije, mira qué chistoso o qué curioso que no se sale. Y entonces empecé a trabajar, y bueno, entre otras observaciones que me hacían otros dramaturgos y otros directores, encontré que era eso. Y dije, mira a dónde llegó, ¿no? O sea, primero lo hice de manera inconsciente, y ahora ya lo registro, y entonces digo, mira, son ciertas líneas, ¿no? Como parámetros que un creador pone. Claro, claro. Y para lograr también, ¿no? Cuando el personaje, me imagino, habla de esa o va a instar sobre esa universalidad que tú necesitas, ¿no? Que esté. Sí, que no se pierda. Es que es complejo, porque tienes que dar una libertad así gigante para la creación. La creación es libertad,
pero también de repente no puedes solamente decir, bueno, crea, ¿no? De la nada. Es decir, el actor, el director, los creativos también necesitan esa línea. Y el dramaturgo, bueno, en mi caso yo lo visualizo como esta guía, pero es una guía muy certera, es una línea que tú marcas y no para que síguela, no dejes de pisarla, sino es una guía de certeza que deja que el otro cree a partir desde su persona, desde su creatividad, pero sin perderse con esa línea, ¿no? Que sea una guía, un sostén. Y hay otra experiencia muy importante en tu carrera que es la docencia. Sí. Pues has sido maestra de niños, de jóvenes. ¿Qué has encontrado? Porque son ya varios años que te has dedicado a la docencia. ¿Qué has encontrado y desde tu perspectiva, qué les deja el teatro a quienes tienen este acercamiento, independientemente de que se dediquen a ello de manera profesional? Claro, híjole, he encontrado todo, o sea, todo. Mi mayor experiencia y aprendizaje, creo, en la vida, después de ser una persona en la vida, una mujer, la maternidad, todo esto, creo que es el ser docente. El ser docente y permitirme aprender a partir de mis alumnos, ¿no? O, no tanto mis alumnos, sino de mis iluminados, les llamo yo, porque es un intercambio que tenemos. Entonces, he aprendido todo, ¿no? He crecido con ellos, aprendo en cada montaje, en cada sesión. Siempre hay algo que me hace reconocer que tenemos los docentes, tenemos muchísimas cosas que aprender y que no porque tengamos o acumulemos experiencias o conocimientos, ya llegamos a un punto en donde, esto ya me lo sé, sino que el trabajar con ellos es tan delicado, trabajar con niños y jóvenes es tan delicado y necesita tanta responsabilidad de ser conscientes de lo que uno está haciendo y de no permitirte solamente experimentar. Porque sí hay que experimentar para la creación y la formación, pero no experimentas con tus estudiantes, experimentas en la vida. Entonces, ser responsable de esa es una línea muy, muy delgada en el teatro, en donde es que me quiero arriesgar. Sí, pero te arriesgas tú como creador, como director, como docente, pero no arriesgas a tus alumnos. Entonces, tienes que tener como esa noción de esa parte, ¿no? Eso creo que es algo que he aprendido y que trato de mantenerlo y me lo repito siempre, me lo repito para no caer. Es muy sencillo caer, cometer este error y trato de evitar esta parte, ¿no? De la experimentación por medio de los alumnos. Y en la parte docente con ellos, con los niños y los jóvenes, híjole, pues tienen tantísima energía, tienen tanta necesidad. Empatamos en la parte del pasional, en donde te quieres comer el mundo y quieres descubrirlo todo y quieres subirte a escena. Entonces creo que es muy nutritivo siempre, es su necesidad, su búsqueda, el descubrirlo. De repente se preparan para una puesta en escena, hacemos ensayos, corremos y ensayos generales, tenemos público, pero cuando se suben a escena y que descubren que lo que estuvieron haciendo era solamente trabajo, pero lo que sucede en escena, en vivo, es totalmente diferente, híjole, eso no tiene precio. Es extraordinario porque es un proceso que tú gestionas con ellos durante el proceso, ¿no? Lo vas gestionando, lo vas puliendo, lo vas orillando, lo vas preparando para que suceda, pero el proceso realmente no es tuyo, aunque tú colaboras, el proceso es para el otro. Y bueno, eso es extraordinario. Y tú como creadora, ¿de qué te nutres? ¿De qué aprendes? ¿Cuáles son tus influencias? Híjole, ¿de qué me nutro? De todo, creo que antes cuando era más joven pensaba que tenía que seleccionar lo que tenía como de lo que me tenía que alimentar para saber qué era lo que quería hacer. Conforme fueron pasando los años, he descubierto que absolutamente todo es material creativo y que el sol, una mariposa, la tristeza,
todo, ¿no? El tráfico, la imposibilidad, el amor, etcétera, todo ya no atiende. Antes yo llamaba a un proceso la pesca poética, de buscar entre todo lo que existía en el mar del mundo, buscar esto sí, esto no. Y bueno, lo sigo realizando, pero ahora entiendo como algo general, y a partir de eso general aprender a crear, como en un ambiente, adquirir el ambiente y a partir de ese ambiente saber qué puede florecer, ¿no? Si es árido, ¿no? ¿Qué podría surgir ahí? Y si es algo muy, que tenga mucha posibilidad, que sea como algo muy húmedo. Bueno, estoy haciendo como ejemplos, ¿no? Pero que pueda proliferar. Y entonces a partir de eso creo que cualquier cosa. Me gusta mucho la música y creo que mi dramaturgia, mi parte creativa, está muy vinculada con la música, las notas, las estructuras, todo lo que tiene que ver con la música, porque no me considero una creadora escénica musical, porque de repente empiezan ya como las etiquetas, pero sí creo que la música está muy presente, la musicalidad está muy presente en todos mis textos, en todos, absolutamente todos. ¿Y qué opinas del teatro en Baja California? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Nuestro estado es maravilloso, o sea, es maravilloso. Las artes somos, híjole, súper productivos, con una calidad impresionante, con unas lecturas, con unas líneas, con una necesidad y con una fuerza muy norteña, y muy idiosincrática, también muy clara que nos define de otros creadores de otras regiones del país. Y desde hace varios años que yo, bueno, afortunadamente me ha tocado ser representante del Estado en diferentes ambientes, en diferentes niveles, ¿no? Tanto en dramaturgia, como en concursos con jóvenes, como en encuentros de literatura, encuentros de jóvenes creadores, teatro, literatura, etcétera. Y en todas estas diferentes áreas y lugares y con diferentes jurados y diferentes compañeros en los que hay que compartir lo que llevamos de Baja California, siempre me he percatado que nosotros como artistas, no nada más en teatro, pero hablando de esta disciplina, tenemos un estilo y una fuerza muy particular, que nos destaca de otras partes, de otras creaciones, hablando de otras regiones del país. Y también hay una claridad para presentarlo al mundo, para presentarnos al mundo como los que hacemos teatro en Baja California. Hay artistas, bueno, habemos muchísimos representantes extraordinarios con una calidad impresionante en las letras, en la dirección, en la producción, que somos un referente estatal y somos un referente nacional. Y creo que podemos no nada más ser referentes, sino que somos un referente muy particular, con una claridad muy específica ante los otros, ¿no? Entonces, creo que es lo que sigue, ¿no? Seguir tirando, ser punta de lanza, ¿no? Hay una identificación muy clara, ¿no? Del trabajo de Baja California en teatro, pues en todo el arte escénico. Sí. ¿No? Ahorita estamos hablando de teatro, pero es general, ¿no? Todas las artes escénicas sí hay un interés incluso por colaborar con, ¿no? Venir a hacer cosas con. Exacto. Sí, y es enigmático, porque no nada más es el teatro, es decir, todas las artes escénicas, y yo lo visualizo desde cuando estoy en otras plataformas y de repente volteo hacia mi estado, ¿no? Y, sí, o me hacen referencia, me hacen preguntas de otros creadores y me doy cuenta de la recepción que existe. Y eso me llena de orgullo, pues son mis compañeros, es mi estado. Entonces, sí veo que tenemos un alto nivel y aparte un alto nivel, pero además una calidad humana y de creación muy alta, y eso pues sí es muy gratificante, ¿no? Como pues siendo artista, decir, esta es mi casa, ¿no? O estos son mis compañeros, de acá vengo. Sí. ¿Hay algún compañero o compañera
con el que te gustaría trabajar? Ay, con muchos. Sí, muchos. Híjole, por ahí, yo creo que con Péndulo Cero, Péndulo Cero, creo que por ahí tenemos ahí, bueno, la pandemia nos ha dejado un poco, no un poco, ¿verdad? Nos ha detenido bastante, entonces creo que por ahí, podría suceder algo, ¿no? Algunas pláticas, algunas, necesidad sobre todo, ¿no? Esto de cubrir algo, lo que llamaba, pero de repente que se junten las líneas y de repente hemos tenido ahí algunos acercamientos, pero todavía no sin concretar nada, ¿no? Entonces creo que con ellos, híjole, pues son bastantes, o sea, muchos, ¿no? Pero creo que se me ocurre que no sea de teatro y que sean de danza, que sean artes escénicas, creo que con ellos estaría algo igual, con el reto de niños, ¿no? Claro, claro, sí. Qué maravilla. Sí. Esperamos ansiosos eso. Justo hablas de un tema que nos lleva a mi próxima pregunta. Estamos, pues, en un momento delicado a nivel mundial que nos ha llevado pues justamente a repensar las artes escénicas, a buscar nuevas opciones. Hay quienes han optado por esperar, por hacer una pausa, hay quienes han reinventado todo su quehacer escénico, pero en estos momentos en donde el público, el ciudadano de todos los días está preocupado por estar sano, por tener bien sana a su familia, cuidados, por el trabajo, en fin, por las necesidades básicas. ¿Qué pasa con el teatro? ¿Por qué el teatro debe permanecer en estos momentos? Híjole, es una pregunta súper difícil que yo misma me lo he estado preguntando durante todo el confinamiento que llevamos, como qué tanta razón tenemos, ¿no? Y bueno, regresamos como al inicio, lo que platicaba, ¿no? Del teatro, la pasión, esto que te abrace, que te impregne y que te diga, es una necesidad y tienes que ir con esto. Y de repente te ponen una prueba tan grande como lo es esto, ¿no? Una prueba tan grande en donde todos a nivel mundial estamos detenidos, pero sobre todo ciertas áreas, en este caso las artes, ¿no? Tu actividad no es indispensable, ¿no? Podemos prescindir de ella, podemos ponerle una pausa tantos meses, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el artista, no? ¿Qué hace el escénico? ¿Qué hace el teatrero? ¿Qué hacemos? Entonces sí es cuestionable de dónde nos agarramos. Híjole, de repente volteas hacia un lado, volteas hacia el otro y dices, ¿es necesario? ¿Lo que estoy haciendo es necesario? Y hay días, no voy a mentir, hay días en donde la resolución de decir mi arte es necesario, mi quehacer es necesario, ¿por qué? Es difícil contestar esa pregunta, pero siempre he creído y siempre que están estas cosas difusas o que se empieza a nublar la situación, hay que volver a la raíz, y preguntarse, porque uno tiene todas las respuestas. A veces decimos que no o no queremos verlas, pero tenemos todas las respuestas. Y volver hacia atrás, volver a la raíz y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que hago que valga la pena y para qué necesito seguir haciéndolo? Y entonces, que es muy válido cuestionarte además, ¿no? Sí, porque replantearte. Así es, porque pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año y sí te cuestionas como, bueno, y si vuelve a haber una segunda pandemia, ¿quién en todos en sus análisis estructurales o en sus proyectos puso en su FODA una pandemia? O sea, ¿quién puso como amenaza una pandemia? Nadie, ¿no? Entonces, de repente ya las pandemias van a estar insertas en todos los análisis de proyectos, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Entonces, sí, cuestionar esa parte, pero como artista escénico, como productora, como directora también, con esta responsabilidad de cuestionarme y de decidir seguir o no adelante y seguir adelante, ¿de qué manera? Entonces, el teatro es una reproducción de la vida y necesitamos el arte, y no solamente el teatro, el arte en general, pero el teatro nos va a ayudar a tener este refugio, a tener esta reproducción, a sanar de una manera no más rápida, pero sí más efectiva, en sentido de que hemos perdido tantas cosas, hemos perdido tantas personas, hemos tenido tantas experiencias en la humanidad, hablo a nivel general,
y el teatro nos va a ayudar con esta reproducción, porque el teatro es el espejo de la sociedad, es el espejo de la vida. Entonces, el teatro nos va a ayudar a reconfortar, a generar este espacio de seguridad, a generar el abrazo que la verdad necesitamos, ¿no? Así es. Y en este andar y en este análisis que haces de lo que te has cuestionado durante esta pandemia, ¿cuál considerarías que ha sido el reto más importante de tu carrera? Híjole, es que justo, ¿no? A partir del cuestionamiento. Y bueno, generalmente yo tengo un ejercicio, hago un ejercicio semestral, ¿no? De ver análisis, qué está pasando, funciona, no funciona, qué ajustes hay que hacer. Y bueno, ahora la pandemia ha marcado otras cosas. Ya el cuestionamiento no es cada 6 meses, el cuestionamiento yo creo que es cada final de mes, ¿no? Y ¿cuál ha sido el reto más grande? Creo que no hay un reto como tal, sino que el reto de ser artista en México, de ser teatrero en México, es tener el coraje de serlo. El coraje, y bueno, no nada más sí, tengo el coraje y quiero serlo, sino tengo el coraje, tengo la valentía de ser teatrero en México y que necesito hacer para hacerlo, ¿no? Entonces, trabajar en ello. Creo que ese es el reto, porque es un reto que no se acaba, es un reto constante, Hay que estarlo refrendando, ¿no? Así es, y entonces es seguir, ¿no? Y el reto, viene la pandemia y después vienen otros cambios. Hay tantísimas experiencias que tenemos los artistas en México, hay muchísimos cambios administrativos, etcétera, ¿no? Inclusive una enfermedad, muchísimas cosas, y entonces hay que estar actualizando esta parte, estarse cuestionando y también tomar cartas en el asunto. No nada más es cuestionarse, sino también enfrentarlo con valentía y hacer lo que corresponde para poder seguir siendo, para poder seguir estando. Así es. Y hablando de estar, estamos en un mes en el que conmemoramos el día 8, una lucha de las mujeres, específicamente en la huelga de 1857, en donde las mujeres exigían mejor trato, un trato más humano y mejores honorarios dignos. Pues a más de 50 años, ¿cuál sería tu visión y tu mensaje a las mujeres trabajadoras, a las mujeres todas, sobre este mes en el que dedicamos al análisis de la estadía de la mujer en todas partes? ¿Cuál sería tu mensaje? Mi mensaje como mujer, y independientemente que sea o no el mes de conmemoración, es seguir adelante. Como ser humano, seguir adelante, porque es tan difícil, la vida es tan complicada, es tan difícil tomar decisiones, seguir adelante, son muchísimas pruebas. Entonces, seguir adelante, siempre seguir adelante. Y la prueba siempre va a haber retos, siempre vamos a tener que enfrentarlo, pero seguir adelante, aunque pareciera que no hay como salida, o que no va a ser por ahí, o que tienes que renunciar a ciertos espacios, a ciertas cosas, seguir adelante con la fuerza y con la certeza de que la forma en la que tienes de resolver la vida a partir de siendo mujer aporta al mundo algo que no puede aportar alguien más. En este caso hablo de ser mujer o ser hombre, ¿no? Entonces, eso que tú tienes para aportar solamente lo puedes aportar tú y nadie más. Entonces, seguir adelante con eso, evidentemente de una manera legítima, genuina, y además con el análisis ¿no? de la posibilidad, de la viabilidad, tanto tú como persona, como el contexto, ¿no? Y sobre todo, ser muy honestos con los objetivos y con los deseos que uno tiene para que como mujeres podamos sentir empatía, podamos conectar y podamos ayudarnos también. Es complicado y los retos a veces son mayúsculos para las mujeres. Digo a veces, pero sabemos que es, no sé si el doble de difícil o el triple, pero
poder sembrar y con esta fuerza femenina o con esta fuerza de mujer aportar eso al mundo. Y eso que tú estás sembrando o eso que tú estás dando se enlace con la fuerza de otra compañera y se enlace con otra y con otra y con otra, y de repente tenemos una gran red, y esa red es muy resistente porque las mujeres no nada más hacemos las cuestiones como físicas, o hay algo que lo sostiene de una manera muchísimo más profunda por la forma en la que llegamos a la resolución de esa acción. Lo sostiene desde un trabajo introspectivo y desde unas razones mucho más profundas que tienen que ver con la maternidad, que tienen que ver con el ambiente, con considerar al otro, con todo este universo que tenemos en nuestra cabeza por ser mujeres, ¿no? Y entonces esta fuerza, al yo conectar y darme la posibilidad y la fortaleza, acciono, y de repente hay otra persona, otra mujer, y de repente esas acciones se suman, pues se vuelven esta gran red de fortaleza, ¿no? Entonces, seguir adelante con la certeza de que eso que tú vas a hacer solamente lo puedes proponer tú y nadie más. Y si regresamos un poco a tu carrera, hay momentos como los que nos acabas de narrar en cuanto a tus momentos con tus alumnos, a este encuentro con otro director en otros estados donde te ha tocado representar al estado como artista. Hay un momento en la carrera en la que piensas o sientes o algo te dice que por ese momento tú te dedicas a lo que te dedicas. Por ese momento no has dejado la lucha, por ese momento no has virado hacia otro lado. ¿Cuál sería ese momento para Chantal Torres? Híjole, son varios, y me llenan como se me ilumina la cara, yo creo, cuando los pienso, porque de repente llegan como cascada las imágenes. Son momentos de anagnórisis, le llamo, ¿no? Que el personaje se percata de sí mismo y de la situación que está viviendo. Cae en cuenta, ¿no? De repente cae en cuenta. Y estos momentos, aunque tú sabes que van a llegar en cualquier momento, no los esperas. Sabes que van a llegar, pero llegan sin avisarte. Y uno muy claro, por ejemplo, que puedo mencionar es cuando vi por primera vez a los Molière en un escenario. Habíamos llevado un proceso escolar, el primer proceso, ¿no? Cuando no teníamos ni 6 meses de trabajo, pero fue nuestro primer acercamiento. Y se preparó todo, escena, se encendieron las luces y ellos salieron a escena. Y cuando salieron a escena y yo vi los pude apreciar de una manera en la que nunca los había visto, en la que no los había visto en los ensayos, en la que no los había visto en el ensayo general, en los ejercicios, y los ves ahí en escena, bueno, que los vi y de repente todo cobra sentido y cae, ¿no? El personaje vive su anagnórisis. Y yo en cabina con luces y todo, dices, híjole, es este momento, ¿no? Entonces, así se reproducen en diferentes momentos de mi vida y creo que son como varios que se van, como focos, ¿no? Que se van prendiendo que inyectan a esta necesidad y también a estos golpes de vida de ya no lo sigas haciendo o quién sabe si es tan bueno que lo hagas. Y entonces de repente llegan y te dicen, sigue, ¿no? Cuando se estrena una obra, por ejemplo, me pasó mucho con Domadoras de Dragones, que es un texto escrito para niños, pero cuando se estrenó en Ciudad de México, yo estaba así impresionada viendo el estreno. Eran 2 elencos y cuando ya veo el mismo estreno pero con el segundo elenco, como que ya estoy más relajada y puedo percatarme del público, de la salida de emergencia, de otras cosas que no nada más era el escenario o los chicos, los actores. Y de repente me percato en la segunda función que el público está llorando, está sollozando. Y están respirando, ¿no? Y de repente volteo hacia atrás así muy, muy discretamente y los escucho y se acaba la obra y se me acerca el público porque me presentan, ¿no? Ahí tenemos a la dramaturga que vino desde Tijuana. Y entonces yo veo y se me acerca el público adulto
y me agradece y me dice, gracias por escribir este texto, ¿no? Porque yo traje a mi hijo al teatro porque le tocaba, era domingo y lo iba a pasear y lo vine a traer, así como lo vine a traer al cine, ¿no? Lo vine a traer al teatro y para que viera una obra de dragones y de repente en tu obra me encuentro que yo tengo cosas pendientes y me encuentro que este texto es para mí. Y que yo tengo un duelo no resuelto, ¿no? Y de repente tengo que soltar. Y llegan los adultos como, es una obra para niños, vamos a ver. Donde me voy a aburrir horriblemente, pero el niño se va a divertir, Así ¿no? es, y entonces llegan y ni se prepararon, ni siquiera lo tienen pensado, y de repente es como, ¡ouch! ¿No? O llega y me dicen gracias, o me contactan, de repente vi tu obra, ¿no? Y yo estoy acá y me dicen, la vi en tal parte, gracias, ¿no? Wow. Y me escriben o me buscan de otras partes. Cuando suceden ese tipo de cosas, digo, de esto se trata, ¿no? Podemos seguir. Sí. Y si tuvieras que decirle una verdad a quienes ven en el teatro una posibilidad de vida, ¿qué verdad les dirías? Híjole, son varias, ¿no? Una verdad es cualquier profesión es difícil, digo, en esta vida actual, ¿no? Es decir, hay que trabajar mucho para poder conseguir lo que uno busca, anhela o alcanzar, llegar a ciertas metas. Pero ser teatrero en México es estar dispuesto y seguro de enfrentarte 10 veces, a diferencia de otras carreras y otras profesiones, por lo menos 10 veces al no. Es decir, lo vas a intentar, a lo mejor si eres ingeniero civil, lo vas a intentar 50 veces, pero si eres teatrero en México, lo vas a intentar 500. ¿No? Para poder llegar ahí. Entonces, eso, saber que tienes que intentarlo y tener esa fortaleza y una capacidad de resiliencia de poder salir adelante y tener esa pasión y esa necesidad de seguir adelante. Porque si solamente tu motivo todos los motivos son válidos, pero hay motivos que no nos alcanzan para poder aventarte esas 500 veces. Entonces, sí tienes que ser muy honesto con tu trabajo, muy congruente con lo que tú quieres ser y a dónde quieres llegar. Y entonces ser congruente con tus decisiones y seguir el camino de la congruencia y por medio de la honestidad para llegar a esa meta. No nada más por las oportunidades que se ofertan o las oportunidades que se ofrecen, sino ser muy congruente y a partir de ello alcanzar la meta que tú quieres, pero sí siendo consciente que te va a costar bastante, ¿no? Así es. Muy buena verdad. Tengo unos conceptos de respuesta rápida. Y lo primero que se venga. Ok. Público. Gente. Baja California. Amor. Escenario. Pasión. Teatro. Amor. Tercera llamada. Iniciamos. Mujer. Vida. Chantal Torres, muchas gracias. Ay, a ti, Mara, muchísimas gracias por la invitación. Un placer que hayas formado parte de Escena Baja California. Muchas gracias.